Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Hola, buenas tardes. Bueno, después de varios intentos, pude ingresar, porque no sé si hay algún anfitrión o algo así, pero bueno, si lo hay, que maneje la reunión, porque yo soy bastante analfabeto para estas cosas. Antes de comenzar, quería preguntarles cómo va la cursada, porque hemos tenido, por ejemplo, en mi caso, hemos tenido un feriado el día miércoles pasado, de manera que no les pude dar la segunda clase. Pero no sé cómo van algunas comisiones. Tengo entendido que en algunas han faltado profesores y han faltado clases. Me gustaría que ustedes me informaran. La comisión Sin 2 miedo, va bien. ¿Cómo? Que nosotros en la comisión 2, por lo menos a mi criterio, vamos bien. Estamos viendo los temas. Hubo una clase que no tuvimos, pero se nos informó con tiempo. No. Bueno, y el resto, la 1, la 3, la 4, ¿cómo van? En la 1 estamos teniendo siempre clases. Hemos tenido normalmente hasta el día de hoy, siempre los profesores cumplieron con los horarios y con lo que habían planificado. En la comisión 1 venimos muy bien al día. Solo mañana teníamos porque es feriado. Después tuvimos las clases. Perfecto. ¿Y las otras, la 3, la 4, cómo van? Y la 4 también tuvimos todas las clases. ¿La 3? ¿No hay nadie de la 3 que me pueda avisar a ver cómo van las clases, por dónde van? Les comento esto. Sí, en la 3 tuvimos, la mayoría de las clases no tuvimos, creo que habremos tenido 3 clases nada más, por ausencia de los profesores. Supuestamente hubo una confusión con el horario o algo así, pero bueno, no se nos informó tampoco para recuperarlas. Bueno, yo me voy a encargar de que esas clases se recuperen, entonces voy a hablar con los responsables de esas clases perdidas para que esas clases se recuperen. Bueno, creo que ya saben todos las fechas de los parciales, por lo menos así fueron publicadas. No sé si están al tanto de todo eso. ¿Lo saben? ¿Tienen las fechas? Sí, profe. Sí, ya la tenemos. Bueno, yo hoy voy a comenzar hablándoles, retomando aquella clase de presentación, porque no fue otra cosa. Yo hoy voy a comenzar a tratar la unidad número 2, que tiene que ver ya con los sistemas de adquisición de los distintos derechos reales en su conjunto. Es decir, esto tiene que ver con un aspecto trascendente de la estructura de los derechos reales, que es la adquisición. Ustedes recordarán, de acuerdo a lo que vimos en la primera clase, que el régimen de los derechos reales está sustancialmente regulado por normas de orden público, de modo tal que son normas positivas, rigurosamente obligatorias, como decían Savigny y Winchey, normas que algunos han denominado imperativas, y que, digamos, abarcan los aspectos estructurales de los derechos reales. Hay autores que distinguen entre normas estatutarias y normas reglamentarias. Las normas estatutarias son las que hacen a la estructura de los derechos reales, de modo tal que el régimen en todos estos aspectos es de orden público. Las normas son de orden público, no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de los particulares. En cambio, las normas meramente reglamentarias, allí sí hay como un permitido, como dicen ahora
los nutricionistas que dicen, tenés un permitido, bueno, el legislador le da un permitido al régimen de la autonomía de la voluntad y le dice, bueno, en el ámbito de las normas reglamentarias, las partes pueden pactar a contrario de lo que dispone la ley, o puede pactar en un ámbito en el que la ley remite expresamente a la voluntad de las partes y dice, bueno, esto va a ser de acuerdo a lo que las partes dispongan. No quiero darles aquí ejemplos porque no tiene sentido en la medida que ustedes no conocen el régimen de las distintas figuras. Me basta con que ustedes distingan que hay normas estatutarias y normas reglamentarias. El primer gran efecto, según hemos visto en la clase pasada, de las normas de orden público, es el llamado numerus clausus y la denominada tipicidad legal. El numerus clausus es, el traducido del latín, es el denominado número cerrado. No hay otros derechos reales que aquellos que la ley consagra, establece, y por lo tanto los particulares no pueden, les está vedado a los particulares crear otros derechos reales distintos o modificar aquellos que han sido establecidos por la ley. Y dentro del régimen estructural, estatutario, recordarán ustedes aquel artículo 1884 que leímos, que dice la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley. Bueno, nosotros ahora vamos a comenzar viendo lo que es el régimen de la adquisición de los derechos reales en general. Y la vamos a ver de manera estructural también, general, porque el código contiene en este aspecto de manera innovadora una suerte de disposiciones generales aplicables a todos los derechos reales, según vamos a ver, y en consecuencia, cuando trate el régimen de la adquisición o transmisión o constitución de los distintos derechos reales, hay una parte general que se refiere al régimen inherente a todos los derechos reales, y luego, según van a ver, va a tratar específicamente con respecto a cada derecho real aquellos modos de adquisición que son específicos de cada uno. Nosotros ahora vamos a referirnos a la clasificación general, al régimen general que el código consagra. Para abordar el tema legal, yo quiero hacer referencia primero a una gran clasificación y a los distintos antecedentes que esto tiene. ¿Por qué me voy a referir a una clasificación y me voy a referir a los antecedentes? No es por una cuestión de mera erudición, no es porque a mí se me antoje, porque yo quiero poner por encima de la ley los antecedentes históricos o las teorías o algo así. No. Es para que ustedes puedan comprender por qué la ley dice lo que dice. Porque si no, es como que estamos repitiendo un régimen sin saber de dónde nos viene, por qué nos vienen y por qué dice lo que dice la ley y no dice otra cosa. Como primera medida, vamos a ver algo que tiene que ver con los antecedentes. Y para ver los antecedentes, primeramente vamos a facilitar ese esquema a través de una gran división en dos grandes categorías de los modos de adquisición. Los modos de adquisición
de los derechos reales se clasifican en modos originarios o modos derivados. En los modos originarios, la adquisición es, como decían los romanos, ex novo, o como decían los romanistas, ex novo, es nueva. Si yo, por ejemplo, voy por la playa y veo una piedra o un caracol y lo tomo, esa cosa es lo que los romanos denominaban res nullius, es decir, una cosa sin dueño, una cosa de nadie, y por lo tanto yo estoy autorizado a tomarla y apropiármela. Así adquiero el dominio de ese objeto por mi solo acto y por mi sola voluntad. Esa apropiación es un modo originario de adquirir los derechos reales en la medida que no reconoce un derecho anterior. Pero en otros supuestos, la adquisición es derivada, y esta es la otra categoría. La adquisición es derivada, o los modos de adquisición son derivados, cuando reconocen un derecho anterior, de modo tal que llegan a mí a través de una transmisión. Por ejemplo, yo puedo adquirir la propiedad de un inmueble si el anterior propietario me lo vende y me transmite el dominio. En ese caso, mi adquisición es derivada porque proviene de un derecho anterior que yo adquiero, valga la redundancia, a partir de un contrato y de una transmisión. Esa adquisición es derivada porque deriva de otro. Ya vamos a ver que esta clasificación tiene una gran importancia desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque hay una norma, un gran principio que también viene del derecho romano, según vamos a ver, que está consagrado en el artículo 399 de nuestro Código Civil y Comercial. Esa norma es un gran principio, es la letra moderna del principio romano denominado nemo plus iuris, que ustedes seguramente habrán sentido nombrar, y que traducido es más largo que el nemo plus iuris. Yo no los quiero aburrir con latinazgos, pero traducido es que nadie puede transmitir a otro sobre una cosa un derecho mejor ni más extenso que el que tenía. Y así, recíprocamente, nadie puede adquirir de otro sobre una cosa un derecho mejor ni más extenso que el que tenía el transmitente. Esta regla, que es de toda lógica, es solo aplicable en materia de adquisiciones derivadas. De modo tal que mi derecho se apoya en el de mi autor, es decir, de aquel que me transmite, que me lo transmitió, y así sucesivamente hacia atrás. Esto sucede en el ámbito de las adquisiciones derivadas, no así en las originarias, en donde no hay derecho anterior que reconocer. Muy bien. En el derecho romano primitivo, el derecho civil que era únicamente aplicable a los ciudadanos romanos, hay un autor español que se llama Puig Peña, que dice que en ese derecho primitivo lo que se transmitía era un derecho para los romanos, con modos de adquisición romanos y sobre cosas romanas. Nada más que eso. Bueno, Roma, que fue originariamente una ciudad muy pequeña, como una villa, enclavada
sobre 7 colinas, rodeada de 7 colinas, a las orillas de un río que es el Tíber, estuvo conformada desde el punto de vista demográfico por 3 tribus: los etruscos, los latinos y los sabinos. Hay algunos historiadores que dicen que en realidad, en el último caso, no eran los sabinos, sino las sabinas. ¿Por qué? Porque los etruscos y los latinos, como prácticamente eran masculinos, es decir, su población era esencialmente masculina, para tener descendencia y tener una población estable, fueron y raptaron a las mujeres sabinas, a las mujeres de otra tribu que eran los sabinos. Y así nació la población de Roma. Esto, que no tiene nada que ver con el género, ni con las cuestiones de género actuales, son ni más ni menos que la historia. Y nosotros a la historia no la podemos negar, la tenemos que estudiar y conocer. En esa historia, los romanos eran solo aquellos que habían nacido de estas 3 tribus y que eran los que habitaban esta ciudad, y el derecho que los regía era el derecho civil. El ius civilis, así se lo llamaba en latín, era el derecho de los cives, o sea, de los ciudadanos. A ellos, y solo a ellos, les era aplicable este derecho. En ese derecho primitivo, las formas de adquisición de los derechos reales, del dominio esencialmente, el más paradigmático de todos los derechos, el dominium, se accedía a él de modo derivado a través de 2 figuras o 2 mecanismos o modos de adquisición. Uno era la denominada mancipatio, que se escribe mancipatio, con C. La palabra mancipatio significa soltarle la mano, entregar aquello que tenemos bajo nuestro poder. ¿Cómo tenía lugar? El derecho primitivo era ritual y muy riguroso en cuanto a las fórmulas, las declaraciones de las partes, etc. Tenía lugar en la plaza. Había un señor que se llamaba Libripens, que sostenía una balanza con un cobre que representaba el valor de la cosa o la cosa. A veces la cosa estaba representada por algún tipo de objeto. Si se transmitía un inmueble, había que colocar una piedra o un terrón, pero no obstante lo cual, el inmueble se transmitía en su totalidad. Eso era simplemente una representación del inmueble que se transmitía. Y había 5 testigos. Esos testigos eran púberes, quiere decir que eran mayores, y eran hábiles, que podían declarar fehacientemente lo que acababan de ver o presenciar. Después estaban las partes, que eran los 2 sujetos más importantes. En rigor eran los protagonistas. Uno era el tradens, transmitente, y el otro era el accipiens, o adquirente. Entonces el tradens le decía: te transmito por el derecho de los quirites el dominio de esta cosa, bla, 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 y el otro la adquiría. Se decía por ahí que esto transcurría en la plaza pública, y que el señor Libripens, que era el que sostenía el cobre y la balanza, estaba desnudo. Bueno, no sé si eso era cierto, pero si era cierto, probablemente esto tuviera que ver con que los testigos se grabaran bien
aquel acto y no se olvidaran así nomás de mí. Bueno, con el tiempo apareció otra figura, casi paralelamente, que era la in iure cessio, in iure cessio, una suerte de cesión de los derechos. ¿Cómo tenía lugar? Tenía lugar en un ámbito distinto, porque tenía lugar como en un ámbito en donde se simulaba un juicio. El juicio simulado, en el juicio simulado había un pleito ficticio entre el tradens y el accipiens, que se disputaban la propiedad de la cosa, y finalmente el juez, aquel que era el magistrado, le atribuía la cosa al adquirente. En ese caso, como resultado de ese juicio ficto, el adquirente principiaba a ejercer el dominio a partir de este acto. El tema de la ficción, de los actos fictos, era muy propio de los romanos. Les digo esto porque en algún momento van a estudiar derecho de familia y se van a encontrar con que el matrimonio romano, un poco como una reminiscencia de aquel rapto de las Sabinas, bueno, el matrimonio romano tenía lugar como un rapto ficticio, en virtud del cual el marido tomaba a quien iba a ser su mujer y la raptaba, o por lo menos simulaba raptarla. Obviamente que aquel matrimonio romano era un matrimonio muy desigual, en donde el papel de la mujer era un papel inferior, esencialmente vulnerable, porque normalmente la mujer se encontraba bajo lo que se denominaba la manus, el poder del marido. Y obviamente sus derechos eran muy escasos con respecto a esa autoridad marital que era el pater familia, el que ejercía el poder sobre todos los miembros de la familia. Bueno, era una concepción arcaica que Doctor, hoy... Sí. no puedo interrumpir porque por ahí esta duda me surge. ¿Era una relación de estilo, o sea, como de derecho real que ejercía sobre la mujer en esa época? ¿Se consideraba así o no? Porque al haber tanto lo que usted me dice de tanto ese ejercicio de los derechos sobre la mujer, yo quería saber si en esa época se podía llegar a asimilar con lo que el hombre hacía con relación a los derechos reales. ¿Cómo fue avanzando? Pregunta sobre la mujer. Ya que era... Miren, no lo podría afirmar con exactitud, porque la mujer era, digamos, no era exactamente un objeto, pero sí era un sujeto que digamos, no tenía, desde el punto de vista de los derechos, o la titularidad de los derechos, la envergadura que tenía el hombre. Esto digamos, es muy, muy elocuente, y lo que sí eran equiparados a un objeto y que estaban en el comercio eran los esclavos, más allá de su condición de personas, ¿no? Pero sí eran, bueno, ustedes lo habrán visto en alguna película, sin ir más lejos, aquella renombrada Gladiador. Bueno, los esclavos eran considerados objetos. La mujer no era exactamente eso, pero sí su condición jurídica era inferior, algo impensado en una sociedad moderna como esta, sobre todo occidental, ¿no? En algunas otras partes la mujer continúa sometida a la autoridad del hombre. Bueno, eso es algo que evidentemente
es injusto, porque la plenitud de los derechos de la mujer es más que una exigencia y una realidad en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Pero bueno, les decía que en el derecho romano, como una reminiscencia de aquel rapto de las Sabinas, el matrimonio era un rapto también ficto, simulado. Bueno, ¿qué reflexión nos deja este esquema primitivo y ritual que les mencioné? ¿Sirve solo para hacer un comentario en el café o para después pensarlo cuando uno no puede dormir y dice las cosas que me contó el profesor de Derechos Reales? ¿Qué tienen que ver? Este sistema tan primitivo, en alguna medida, tenía algunas aristas que son importantes para ser consideradas desde un prisma, un enfoque jurídico. En primer lugar, la ritualidad era muy propia del derecho primitivo, no solo de los romanos, sino de otras sociedades. Las formas jurídicas tienen que ver con la importancia de los derechos. Los derechos informales son derechos vulnerables, porque carecen de bases referenciales, de modo tal que las formas tienen que ver con la prueba de los derechos. El nacimiento de un derecho bajo determinada forma, determinada ritualidad, de alguna manera garantiza luego la prueba del derecho. Si el derecho no puede ser probado, hay un viejo dicho que dice: tan importante como ser titular del derecho es poder probar que uno es titular, porque si no, de nada sirve ser titular si no puedo probarlo. Bueno, entonces en esta ritualidad estaba conjugada ese doble factor entre la prueba del acto y la forma del acto. Si ustedes quieren, la forma del acto y la prueba del mismo. Esta suerte de duplicidad es trascendente en todo derecho, pero sobre todo en los derechos de propiedad, para poder luego asegurar la protección. Porque yo no puedo proteger un derecho que no se puede acreditar, cuya existencia no se puede acreditar, sus características, su entidad no puede ser demostrada. Entonces, ¿cómo hago yo para protegerlo? A quien es titular, si no lo puede probar. Bueno, eso lo advirtieron los romanos. Por lo tanto, el acto, la forma y la prueba estaban esencialmente asociadas a esta ritualidad. Pero además, no nos olvidemos que en la clase pasada vimos que los derechos reales son derechos absolutos, que tienen una oponibilidad erga omnes y que necesitan de la publicidad. Bueno, esto de que tenía que tener lugar en la plaza pública y había toda una actuación alrededor de este acto, de alguna manera exteriorizaba esa manifestación, publicitaba la transmisión para que el común de los miembros de la sociedad que andaban por la plaza o por el foro o por ahí, andaban, entonces ellos podían llegar a conocimiento de ellos que Cayo le transfirió la propiedad a Ticio del fundo tal o cual. A veces, como les decía hoy, los antecedentes sirven únicamente como una pauta de erudición.
Pero a veces, si lo sabemos pensar, los antecedentes nos enseñan el derecho y podemos llegar a comprender un montón de cosas del derecho actual. Cuando yo en mis clases me refiero a los antecedentes, es porque considero que esos antecedentes los van a ayudar a ustedes a conocer el derecho actual. Con el tiempo, ustedes piensen que Roma, como les decía, en sus orígenes era una pequeña villa. Pero con el tiempo Roma fue creciendo. Fue conquistando territorios, fue avanzando, no solo territorialmente, sino demográficamente, al punto de llegar a convertirse en la metrópoli del mundo occidental antiguo. Sobre todo después de vencer a Cartago y destruirla, que era su oponente comercial en el Mediterráneo. Roma, como les decía, para el tiempo en que nace el imperio, con Augusto, o sea, Roma originariamente es una monarquía. El primer rey romano fue Rómulo, quien la fundó con su hermano Remo. Luego fue una república, hasta que, como consecuencia de la muerte de Julio César, en las escalinatas del Senado, y una disputa por el poder, nace el imperio con el sobrino de Julio César, Octavio, que tomó el nombre de Augusto. Por eso el 8º mes del año es agosto. No sé si ustedes esto lo sabían, pero a partir de hoy lo saben. Bueno, cuando nace el imperio, Roma ya tenía 1 millón de habitantes. Es decir, que de aquella villa pequeña, villa en el sentido de ámbito, de ciudad, pueblo, a la capital del imperio había pasado algún tiempo y había crecido algo. Bueno, se imaginarán que para tener 1 millón de habitantes, ese millón no eran únicamente romanos. Como dice el tango, Roma, las luces de la ciudad habían atraído, como cuando atraen las luces del centro, bueno, las luces de Roma habían atraído a todo mercader, algún que otro veterano de guerra, algún busca, como dicen ahora, todos los caminos conducían a Roma. De modo tal que aquellas viejas formas sacramentales, en virtud de las cuales se adquirían los derechos reales, habían de alguna manera quedado desbordadas. De modo tal que cuando había que transmitir la propiedad de una cosa, los romanos, los ciudadanos romanos la seguían transmitiendo por esta vía, estas dos vías, la Mancipatio y la Iure Quesio. Pero todo el resto la transmitían a través de una simple entrega. En latín, la palabra entrega es traditio, tradición, a través de la tradición. Claro, al principio la tradición no daba lugar a la adquisición del dominium. Había un paralelo a ese derecho de dominio, al derecho que adquirían los romanos, con lo que ellos denominaban propiedad bonitaria, es decir, una propiedad buena que se adquiría de buena fe mediante la entrega, un acto lícito, en virtud del cual alguien transmitía la propiedad de una cosa a otro. Estos dos medios
subsistieron por un tiempo hasta que luego la tradición ganó carta de ciudadanía como modo de adquisición, sobre todo a partir de que un emperador que se llamaba Caracalla, aquel de las termas, le dio la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, con lo cual las formas del derecho civil primitivo quedaron prácticamente sepultadas. Y de hecho fue la tradición la que subsistió como modo de transmisión. Ahora viene una parte teórica, después de esta suerte de presentación histórica. En esa parte teórica nos vamos a encontrar que esta entrega, esta tradición, no era siempre traslativa de la propiedad, no era siempre traslativa del derecho real. Para que lo fuera, necesitaba de una causa antecedente. Los romanistas dicen que para entregar una cosa, a veces no hace falta más que el acto puro y simple del desplazamiento de la cosa de quien transmite a quien la recibe, y punto. Pero no todas las entregas son traslativas de la propiedad. Así, por ejemplo, alguien puede entregar una cosa con fines diferentes, como por ejemplo aquel que le presta un libro a un amigo con cargo de devolución una vez que aprobó la materia. O cuando alguien alquila, y bueno, en esa concesión de uso y goce, el locador le entrega la cosa al locatario. Y ahí no hay una transmisión de propiedad. Es decir, que la tradición, la entrega, para que sea traslativa del dominio de un derecho real, en general, debe reconocer como antecedente una causa idónea. Los romanos la denominaban una iusta causa. Y había una gran discusión entre dos sectores de los jurisconsultos romanos. Por un lado, había quienes entendían que la tradición era bastante para transmitir la propiedad y que poco importaba cuál fuera la causa, si ésta era lícita o no. Es decir, que la tradición en sí misma podía ser abstracta. Esto lo sostenía esencialmente un jurisconsulto denominado Gaius, que traducido era Gallo. Otro jurisconsulto, Paulo, decía que la tradición, para ser traslativa de la propiedad, necesariamente debía reconocer una causa antecedente, una justa causa, una causa justa, una causa lícita. Solo allí era traslativa de la propiedad. Muy bien. Con el tiempo, esta última postura, la de Paulo, es la que de alguna manera prevalece en el derecho posterior, en el llamado derecho romano clásico, y allí, como les decía, la tradición gana carta de ciudadanía como modo de adquisición derivada del dominio por actos entre vivos, es decir, siempre que se reconozca una justa causa. ¿Qué es esto de la justa causa? Bueno, así lo vamos a ver ahora, porque
trasladados aquellos antecedentes a nuestro derecho, nos vamos a encontrar con nuestro sistema, el sistema del Código Civil y Comercial, que es el mismo sistema de Vélez-Sarsfield. Es decir, Vélez-Sarsfield consagró el llamado sistema del título y el modo. Creo que ustedes, cuando estudiaron, por ejemplo, el contrato de compraventa, recordarán por allí que decía que, bueno, que nuestro derecho, Vélez-Sarsfield siguió o consagró o receptó el sistema romano del título y el modo. ¿Qué es esto del título y el modo? Este sistema reconoce dos elementos indispensables en el ámbito de las adquisiciones derivadas, dos elementos para que tenga lugar una transmisión válida: un título y un modo. ¿Qué es el título? La palabra título tiene dos acepciones. Una es de carácter sustancial, y cuando hablamos de título en sentido sustancial, hablamos de causa, hablamos de negocio jurídico, hablamos de acto jurídico, hablamos de contrato, es decir, un acto que sirva de causa para la transmisión. ¿Se acuerdan cuando estudiaron obligaciones? Que estaba el acreedor, el deudor, etc., y de pronto la prestación, y de pronto aparecía este otro elemento tan enigmático que era la causa. Y algunos, como qué sé yo, Salvat, Gali, decían, es la causa fuente. Machado, Lerena y compañía, todos comentaristas del Código de Vélez-Sarsfield, decían, no, es la causa fin. Después vino Colmo y decía, no, es la causa motivo. Bueno, se discutió y mucho sobre la causa. En nuestro esquema del título y el modo, la causa es el acto antecedente. Esto tiene que ver con Aristóteles. Después van a ver por qué. Eso es la causa o el título en sentido sustancial. Pero también hay una acepción formal del título. Hablamos de título en sentido formal, no ya como acto, ni como negocio, ni como contrato, sino que hablamos de título como instrumento. El título en sentido formal es el instrumento portante del acto. El tenor del documento, el tenor del instrumento, aprehende con H entre medio, ¿no? Aprende, incorpora el negocio a su texto. El cuerpo del documento no es otra cosa que la expresión de ese negocio y de sus cláusulas. Bueno, el instrumento es el título en sentido formal y el acto es el título en sentido sustancial. Hay una interdependencia de estos dos aspectos del título, y esa interdependencia son ni más ni menos que el continente y el contenido. El continente es el instrumento, el documento. El contenido es el acto que está incorporado al texto del documento, al tenor del documento. ¿Entienden esto? Si hay algo que no entienden, les pido que me interrumpan y que me lo pregunten. Si no, yo sigo.
a veces ese título en sentido sustancial no es lo suficientemente idóneo para transmitir un derecho real, y a veces sí. Es idóneo cuando el acto, conforme su naturaleza, tiene, valga la redundancia, no quiero emplear otro término para que ustedes entiendan más claramente, tiene la idoneidad suficiente para transmitir el derecho real, por ejemplo, el dominio. Entonces, una compraventa, contrato de cuya naturaleza el vendedor se obliga ante el comprador a transmitirle la propiedad de una cosa a cambio de un precio cierto en dinero, de su naturaleza surge que es idónea para transmitir el derecho real. También lo es la permuta, que no es sino un intercambio de cosas en donde se transmiten recíprocamente la propiedad. No hay precio, sino que hay otra cosa a cambio, el trueque, o la donación, en virtud de una liberalidad, hay transmisión sin precio, o un pago, una dación en pago, cuando el pago consiste en la entrega de bienes en propiedad, por ejemplo, ¿no? Son casos prácticos en donde encontramos que el título, que el contrato, el acto, en sentido sustancial, es idóneo para generar una transmisión de un derecho real. En este caso, el ejemplo es el dominio. A veces, ese título, en sentido sustancial, ese acto, carece de idoneidad traslativa, por lo menos traslativa de un derecho real. Por ejemplo, la locación, el comodato, el depósito, son todos contratos en los que hay un acuerdo de partes, son actos lícitos, actos que son generadores de entregas. Hay una tradición. El locador le entrega la cosa al locatario porque acaban de celebrar un contrato que importa una concesión de uso y goce personal. No es un derecho real lo que se constituye. El locatario no adquiere el dominio, adquiere el derecho personal de usar y gozar la cosa durante el tiempo de la locación. En el comodato hay un préstamo de una cosa cierta. En el depósito hay una entrega para que el otro la guarde y la custodie. Pero no se constituye un derecho real en cabeza del depositario o del comodatario, al igual que sucede con el locatario. De modo tal que a veces el título no tiene la idoneidad porque de su naturaleza surge que la finalidad es otra, no es la de transmitir o constituir un derecho real. ¿Esta diferencia la entienden ustedes entre lo que son títulos traslativos y los que no lo son? Títulos constitutivos o traslativos, no constitutivos, sino traslativos de la propiedad, los que generan, los que sirven de causa a la transmisión. Profe, yo tengo una Ya pregunta. sí. Sí. Pero hay títulos, por ejemplo, que son causa de un derecho real en los que no se transmite la propiedad, por ejemplo, ¿o no? Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, el uso. Por un tipo jurídico real, el uso. Ahí se transmite la propiedad. No se transmite la propiedad. Sí, pero sí se transmite un derecho real, que es el derecho real de uso. Ah, ahí está, ahí está. Yo les pongo el ejemplo del dominio porque es el más paradigmático, el que más facilidad van a encontrar en la explicación. Ya llegaremos al usufructo, al uso, a la habitación, a otros derechos reales que son más complejos
porque son derechos sobre cosa ajena. Es decir, hay un derecho real, el usuario tiene un derecho real de uso sobre una cosa que es ajena, porque el dueño es otro. No sé si me entienden. Entonces, para no complicarlos, yo en este momento simplemente les doy el ejemplo del dominio. Ya tendremos tiempo para ver otra cosa. Bueno, volviendo a aquel esquema, ya tenemos que el título tiene que tener dos, o cumplimentar sus dos facetas para tener suficiencia. Una es título en sentido sustancial, la otra es título en sentido formal. Pero el solo título no transmite la propiedad. Hace falta el otro elemento, que es el modo. Y el modo es la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición no es ni más ni menos que la entrega material y efectiva de la cosa. Es decir, se requiere un efectivo desplazamiento de la cosa de la esfera de poder del tradens a la esfera de poder de la sapiens, o sea, del transmitente al adquirente. Ese es básicamente el esquema del título y el modo. Ahora después vamos a avanzar. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a esto que me surgió trayendo la de Sí, contrato? sí, Veo que antes existía en el Código de Deberes la regulación de los contratos reales, o sea que sí. iría el derecho una vez que se entregaba la cosa. Hoy son todos consensuales. Eso cambió directamente. ¿Hay alguna cuestión en derechos reales, más allá de que ahora título necesario, más el modo, pero en su momento, ¿cómo se veía Bueno, el tema del y bueno, lo que ocurre es que, por ejemplo, voy a poner el más paradigmático de todos para no confundirlo. A ver, el comodato, eran contratos reales, pero voy a poner el ejemplo más paradigmático, que era la prenda. En la prenda, una persona entrega una cosa. Ahí hay tradición. Hay un contrato de prenda, que es lo que de alguna manera posibilita la constitución del derecho real de prenda. Y también hay un derecho real de prenda que se adquiere. En el Código de Vélez-Sarsfield, tanto el contrato como el derecho real quedaban perfeccionados en el mismo acto de entrega, porque era un contrato real. Hoy, el contrato de prenda es consensual, de modo que basta el acuerdo de voluntades para que haya contrato de prenda, y el derecho real va a nacer con la tradición. Es decir, que lo que en un momento determinado en el Código de Vélez-Sarsfield podía haberse entendido como confundido en un mismo acto, conceptualmente aparecían los dos aspectos, ¿no es cierto? El contrato quedaba perfeccionado y el derecho real se adquiría en ese mismo instante de la tradición. Hoy, como la categoría de contratos reales ha sido eliminada, como bien dijo, entonces estos dos aspectos aparecen separados y nítidos. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Y la cuestión en los derechos reales no cambió nada, o sea, es lo mismo, directamente se No, proyecta. no. Está No porque el unificado. derecho real siempre se adquirió con la entrega. En todo caso, lo que ahora cambió es que el contrato de prenda, que era un contrato real, necesitaba de la entrega para quedar perfeccionado como tal, es decir, como contrato, y ahora no. Ahora el contrato de prenda, que es el que da lugar al nacimiento del derecho real de prenda cuando la cosa es entregada, hoy es simplemente consensual. ¿Mm? O sea que no hay mayor que eso, simplemente era esa cuestión, digamos. No hay diferencia. Bueno, hace un ratito les dije que en el esquema algo tiene que ver Aristóteles.
dentro de la lógica aristotélica, no sé si ustedes estudiaron filosofía, lógica, en el derecho, digo, en la escuela secundaria, o en introducción al derecho. Bueno, nosotros teníamos otro plan, otro sistema, pero dentro del esquema aristotélico existía lo que se llamaba la causa mediata o remota y la causa inmediata o próxima de las cosas. Es un esquema lógico. Hoy se habla del contrato, del título en sentido sustancial, como causa mediata de la transmisión, y del modo o tradición como la causa inmediata de la transmisión. En realidad, la adquisición del derecho real solo tiene lugar con la entrega material y efectiva de la cosa, es decir, cuando opera, cuando se cumple con la tradición. Pero a su vez, la tradición debe reconocer un título idóneo antecedente, que es la causa mediata. Este es el mismo esquema del derecho romano. La justa causa del derecho romano, en su momento, se transformó hoy en el título en sentido sustancial. Ahora vamos a ver un poquito qué dice el código, a ver si vamos bien encaminados o no, o si todo lo que estuvimos viendo no sirvió de nada y carece de sentido. Profesor, una cosita. Entonces, podríamos decir que la transmisión se efectiviza a través de, de un modo y un título. Título y un modo, sí, exactamente. Y eso es lo que sería la tradición. La tradición sería la transmisión de la cosa a través de un título y un modo. ¿Está bien eso? Sí. Si ustedes me dejan leer estos artículos que vamos a ver, seguramente van a aclarar muchas de las ideas que acabamos de relacionar. En el capítulo 2 del libro cuarto, bajo el título de Adquisición, Transmisión, Extinción y Oponibilidad de los Derechos Reales, si tienen a mano el Código Civil y Comercial, van a encontrarse con el primer artículo que le dedica el Código a esto, que es el 1892. El 1892 tiene por título, a su vez, ese artículo tiene por título, dice, título y modos suficientes. Y dice así, la adquisición derivada, ahora sabemos qué es la adquisición derivada, ¿no? ¿Lo vimos? Bueno. La adquisición derivada por actos entre vivos, todos sabemos que los actos jurídicos, entre otras clasificaciones, se distinguen entre los actos entre vivos de los actos de última voluntad. Bueno, son actos entre vivos los contratos, por ejemplo, y son actos o disposiciones de última voluntad los testamentos o legados. Bueno. Entonces dice, la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Hasta aquí hemos visto todo o casi todo, y lo que nos falta es saber qué es esta palabrita suficientes. ¿Qué es la suficiencia del título y qué es la suficiencia del modo? Bueno, el propio artículo nos
contesta a esta pregunta y dice, a renglón seguido, se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley. Quiere decir que acá tenemos el acto jurídico como acto, es decir, sustancial, y por otro lado, cuando habla de revestido de las formas, quiere decir que se está cumpliendo con el otro aspecto del título, que es el formal. ¿Sí? Bien. Entonces vuelvo y dice, se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Esto último, esta última frase, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real, está refiriéndose a la idoneidad sustancial del título, en la medida que lo tienen aquellos títulos que por su naturaleza son o tienen idoneidad, como les decía, valga la redundancia, para transmitir o constituir un derecho real. Compra-venta, permuta, donación, dación en pago. Esos eran los ejemplos. Y no la tenían cuando no tienen la finalidad traslativa del derecho real. Y sí otra finalidad. Por ejemplo, concesión de uso y goce personal en la locación, préstamo de uso en el comodato o custodia en el depósito, por poner ejemplos vulgares, pero que ustedes van a conocer. Eso es título suficiente. Los dos aspectos de la palabra título, sustancial y formal, están cumplimentados dentro del concepto de suficiencia del título. Ahora vamos al otro. Dice, la tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Es una afirmación. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Punto. Esto no lo vamos a tratar ahora, porque lo que sigue, para que ustedes entiendan primero qué es la tradición, vamos a saltearnos un párrafo. El código tiene estas cosas, es un código que no está bien redactado, le faltó peine fino, para llamarlo de una manera, fue aprobado a las apuradas y su redacción no es la mejor. De manera tal que, para que ustedes lo entiendan, muchas veces vamos a tener que hacer este tipo de operativo. Saltearnos párrafos para retomar el que sigue y así entenderlo mejor. Una consulta, profe. Sí. La redacción de antes de Vélez, que por ahí tenía un poco más, no tenía definiciones porque Vélez decía que no, pero tendría un poco más de desarrollo, digamos, que la actual codificación. Tal cual. Y sería más... Sí. Este es un código inexpresivo. Es un código que para mi gusto le falta vuelo en la redacción y le falta precisión. Y tiene una gran cantidad de omisiones. Digamos, un poco seco, digamos, que le falta por ahí un poco de explicar, como que queda todo un poco volando. Sí. Inexpresivo. Es un código inexpresivo. Hay muchos factores que no están incluidos, que los tenemos que estar como adivinando, y es por eso que muchas veces tenemos que recurrir a
a Vélez Sarsfield, a los antecedentes, para entender incluso cuál es el régimen que nos rige, porque a veces nos preguntamos, pero aquello que trataba Vélez Sarsfield y que acá no dice nada, ¿sigue vigente o no? Bueno, nos pasa muchas veces. Y así como nos pasa a nosotros, con mucha mayor razón les pasa a ustedes que están estudiando, o sea, que no lo conocen todavía, de modo que, bueno, es tarea nuestra como facilitarles las cosas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a lo que dice el código para entender muy bien qué es la tradición. En realidad, la tradición, el código la define no ya en este ámbito, sino cuando trata la adquisición de la posesión. En el artículo 1924. Y ahí dice que hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Esa es toda la expresión que el código tiene. Y después aclara, debe consistir en la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen con relación a terceros. Bueno, la declaración debe consistir en de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa. Y ese poder o esa entrega no se suple por más que las partes declaren que la cumplieron. Después vamos a ver hasta dónde llegan las declaraciones, pero no los quiero confundir con esto último. Lo importante aquí es que sepamos que la tradición debe consistir en una entrega material y efectiva de la cosa, que importe un verdadero desplazamiento de la cosa del tradens a la sapiens, un acto material. Por eso hay un autor, el mismo de aquella definición que les di en la primera clase, el doctor Guillermo Allende, que decía que la tradición es un acto jurídico bilateral y real. Cuando hablaba de real, se refería a algo que tiene que ver con esto, con la materialidad, con el desplazamiento de la cosa. Es decir, debe consistir en un despliegue de energía, de la entrega de la cosa, del tradens a la sapiens, que excede la mera declaración formal de las partes. Es decir, cuando nosotros estudiamos acto jurídico, nos representamos un acto formal, un acto en donde las partes manifiestan sus voluntades, pero nada más, son expresiones, como tiene lugar cuando celebran un contrato. Pero no, la tradición no es solamente expresión de voluntad. La tradición es entrega material y efectiva de la cosa. Importa un despliegue de energía que posibilita el desplazamiento de la cosa, de la esfera de poder del tradens a la esfera de poder de la sapiens. Profesor, disculpe. ¿Sí? La tradición no implica la creación de un derecho real, ¿verdad? Puede también ser parte de un derecho personal. Sí, pero cuando En la está locación, por teñida... ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, en la locación hay tradición, pero no hay derecho real. Bueno, justamente, lo que hablé con antelación a esto, acerca de la idoneidad del título y de la suficiencia del título,
tiene que ver con esto que están mencionando. Lo que tiñe, por así decirlo, el color de esa entrega es el acto antecedente. Porque si el acto antecedente fue una compraventa, por ejemplo, la entrega material y efectiva de la cosa es traslativa de la propiedad. Pero si el acto antecedente fue una locación, ejemplo suyo, que yo también di, esa entrega solo implica un uso y goce personal que recibe el locatario. ¿Está claro? Ahí está lo que tiene que ver con la suficiencia del título, la idoneidad del título desde el punto de vista de la transmisión. Ustedes advertirán que la tradición, hay un autor que se llamaba Fernando Legón, que decía que la tradición en realidad es como un envase vacío, cuyo contenido lo llena el acto antecedente. Un autor español que se llama Luis Díez Picasso habla de acto incoloro con relación a la tradición, que es teñido del color del acto antecedente. Bueno, si el acto antecedente es traslativo de la propiedad, tiene idoneidad para transmitir la propiedad o posibilitar la transmisión de la propiedad, en ese caso hay un título suficiente, y si la finalidad de ese acto no es la transmisión de un derecho real, sino posibilitar otro tipo de, el nacimiento de otro tipo de derecho, como por ejemplo en la locación, el uso y goce personal, en ese caso, entonces, la tradición no será un título suficiente para adquirir derecho real alguno. Esto muestra la importancia en este juego de título suficiente y modo suficiente, como dos elementos interdependientes que son los que, enlazados, dan lugar a la transmisión y al nacimiento del derecho real. Es como causa y efecto en esa relación, en ese lazo, en ese vínculo, que es el que posibilita el nacimiento del derecho real. ¿Esto lo entienden hasta ahora, lo que estamos viendo, o no? ¿O hay dudas? Si tienen dudas, hablamos. No hay ningún problema porque yo estoy para eso. Profesor, ¿No? Sí. le hago una consulta con respecto al modo y a la tradición. Usted habla de un desplazamiento de la cosa, o me imagino yo de parte de la cosa, en términos ónticos, o sea, físicos. Si yo no se me ocurre a mí cómo puedo transmitirle una parte de una cosa. Entiendo el ejemplo que vimos en civil. ¿Cómo una parte? Es la cosa en sí que hay que transmitirle a la persona. ¿Dónde se refleja eso? ¿Sustancialmente en el contrato? Porque... No. El contrato es el que establece la finalidad y determina el objeto. Si yo lo que estoy transmitiendo es una cuota parte ideal de una cosa sobre una cosa, por ejemplo, le transmito el 33% de la propiedad de un barco. Bueno, ahí no le puedo entregar el 33% del barco porque es una cuota ideal. Esa tradición, si ¿cómo se plasma? No, ahí no hay entrega material. Al contrario, se entrega eventualmente el nuevo adquirente, el nuevo condómino, va a tener acceso a toda la cosa, pero su derecho va a quedar circunscripto a su porcentual. Después se verá
cómo es el régimen del uso, cómo es la disposición, pero bueno, eso está regido por las normas del condominio que ustedes van a estudiar en su momento. Pero cuando uno entrega una parte ideal de una cosa, en realidad el objeto es un objeto ideal. Claro, ahí está. Sí, sí. Ahora, también tiene que ver, la entrega material tiene que ver de qué manera, cuál es la naturaleza de la cosa que se transmite. Porque si es una cosa mueble, yo se la puedo entregar así, bueno, es como que me represento un passing de un jugador de rugby, ¿no es cierto? Le entrega la cosa, se la entrega. Tomá, acá la tenés. En el caso de un inmueble, habitualmente es cuando el adquirente recibe el inmueble y pone sus pies en el mismo. Ya después vamos a ver que hay O la entregas entrega de la acotadas, como la entrega de la llave o lo que fuere. A veces la entrega es una entrega que incluso puede tener lugar en ausencia del adquirente, como cuando yo, no sé, compro algo por internet y me lo traen a mi casa, que es el ámbito de mi custodia. No sé si esto lo estudiaron en la comisión respectiva cuando vieron adquisición de la posesión, y el corpus y el ánimo, no sé qué están viendo, porque ese tema, bueno, sí. La famosa teoría de la custodia de Savigny es exactamente eso. Si en su momento no la vieron y quieren que yo se las explique, con todo gusto lo voy a hacer. ¿Está contestada la pregunta? Está contestada. Gracias. Bueno. Otro autor, que era el doctor Gatti, decía que la tradición es una verdadera investidura de poder. Es decir, el tradens se desprende de la cosa, se despoja de su poder sobre la cosa, y al entregarla a la sapiens, con la cosa misma lo está invistiendo del mismo derecho y del mismo poder jurídico que tenía. En eso consiste, digamos, la tradición o el modo suficiente. Bueno, son todas expresiones que de alguna manera ponen de relieve la indispensable materialidad que tiene que tener la tradición. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que tener materialidad? Para posibilitar, según vamos a ver, el nacimiento de la posesión en cabeza del adquirente. Porque solo allí, solo a partir de esa recepción de la cosa, de esa entrega, van a ser el poder de hecho que importa el ejercicio del derecho real. Ese es el gran significado que en otros tiempos no tenían otras legislaciones. En el Código de Vélez-Sarsfield, al lado del artículo 577, que decía: antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real, había una extensa nota del codificador que criticaba al código francés, en virtud del cual, por el solo acuerdo, por el solo consentimiento, las partes podían transmitir la propiedad por el simple contrato. Bueno, eso obviamente no podía tener lugar en el ámbito del Código de Vélez-Sarsfield, porque se requería de este otro elemento que era la tradición. Pero el sentido de esta entrega, el sentido de este desplazamiento,
era posibilitar no solo la adquisición de la posesión, sino la adquisición de un estado de cosas permanentes que publiciten el nacimiento de un derecho real en cabeza del adquirente, que hasta ese momento no lo tenía. Esta es la importancia, este es el porqué de la tradición material, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que en este principio de la tradición material, que era la regla, por así decirlo, en el derecho romano, no siempre era cumplimentado en términos absolutos, porque en determinado tiempo, que es el llamado periodo posclásico, la tradición en el derecho romano entró en un determinado periodo que se conoció con el nombre de el periodo de la espiritualización de la tradición. ¿Qué quiere decir espiritualización? Quiere decir que la tradición, que clásicamente, tradicionalmente, era un acto material que tenía lugar o se cumplimentaba posibilitando el efectivo desplazamiento de la cosa, comenzó a recibir una serie de excepciones que fueron dejando de lado, de alguna manera, aquella materialidad. Esas excepciones son las que en su conjunto dan lugar a lo que se conoce como la espiritualización de la tradición. Por ejemplo, la llamada tradición simbólica, con la entrega de las llaves de la cosa que se transmitía, o la llamada traditio longa manu, es decir, cuando en lugar de ir hasta el fondo para que el adquirente ponga los pies, ingrese al mismo y lo recorra en su totalidad, en su circunferencia, por así decirlo, en su circunvalación, y vaya tomando posesión del mismo en todas sus partes, fueron simplificando la cosa y el Tradens le señalaba a las Sapiens desde lo alto de una colina o de una torre cuál era el fondo que le transmitía, que lo había dejado en vacua posesio, es decir, en la posesión vacía, para que el adquirente, pudiera tomarlo sin oposición alguna. Y después aparecen otros supuestos de excepción que se conocen con los nombres de traditio brevi manu y constituto possessorio. Estas son dos excepciones que recibe la tradición, que las vamos a ver recién en la clase que viene, porque ya son 7:30 y me dijeron que tengo que contestar alguna pregunta previa que me hayan formulado. Aquí tengo dos chats que no sé, a ver si puedo leerlos. Doctor, ¿la tradición no será necesaria en la traditio brevi manu y en el constituto possessorio? Me lo dice Catalina. Bueno, Catalina, justamente estas son excepciones a la regla de la tradición. Son entregas simplificadas en donde, por existir otras relaciones jurídicas en paralelo, dan lugar a una suerte de compensaciones, entregas simplificadas, porque a veces quien entrega la propiedad de una cosa se queda de hecho con ella, etc. Esto está en el código,
les sugiero que lo lean, y en la próxima clase, que vamos a seguir con este tema, lo pueden comentar. El código, que es tan inexpresivo, pero tan inexpresivo, habla de la traditio brevi manu y el constituto posesorio en 2 artículos. Se nota que lo redactaron 2 personas distintas. En 1892 habla de la traditio brevi manu y el constituto posesorio. Y también habla de la traditio brevi manu y el constituto posesorio En el 1923. Claro. Así que les sugiero que los lean, y en la próxima clase los comentamos, los explicamos, y ustedes, a medida que vayan leyendo, van a ir formulándose algún tipo de preguntas, y con eso vamos a enriquecer las clases para que no hable únicamente yo, aunque estoy contento con las preguntas que me hicieron. ¿Hay alguna otra cosa que no hayan entendido, o nos vemos el miércoles que viene? Una pregunta, la parte del que usted explicó del derecho romano y eso, ¿está en el campus como para... ¿Cómo? La parte del derecho romano que explicó usted, toda la parte, los antecedentes, digamos, ¿está en el campus como algún apunte, como algo para reforzarlo? En algunos libros está como antecedente. En otros directamente tienen que ir a consultar obras de derecho romano. Pero en los clásicos generalmente hay algunas referencias a estos antecedentes. En Salvat, en Lafayette, los van a encontrar probablemente, no sé si son de su acceso, pero bueno, creo que la clase, si hay algo que no entendieron, me lo preguntan. No es algo que lo vamos a tomar en términos estrictos. Es más importante, sí, es importante que ustedes conozcan los antecedentes, pero estos antecedentes, reitero, tienen trascendencia porque les sirven a ustedes para entender lo que dice este código tan inexpresivo. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. Hasta el miércoles que viene. Que tengan felices Pascuas, pásenla bien, y si hay alguna pregunta que en algún momento se les ocurre, la pueden subir al campus, y bueno, yo lo miro. Así voy recopilando preguntas para después responder. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Gracias, doctor. Bueno, Muchas buenas tardes gracias, a todos. felicidades. Buenas tardes, doctor. Felices Pascuas. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente, felicidades. Muchas felicidades. Disfruten el fin de semana. Adiós. Vamos a ver si podemos disfrutar. Chao. Esperemos. Chao, chao. Hasta luego.